Em, bueno, recuerden, si alguno quiere hacer alguna clase de consulta o de duda, lo único que tiene que hacer es abrir el micrófono o escribir en el chat. Recuerden no levantar la mano porque generalmente no estoy viendo la ventana la ventanita donde muestra la mano, pero sí por ahí veo el chat. Bien, haciendo un raconto un poco, habíamos hablado, arrancando un poco desde el principio de lo que era HTML, si bien no es la idea del curso que dominemos HTML en orden de poder trabajar en sitios en la parte dinámica del diseño web, vamos a tener que tener un muy buen manejo de HTML y de CSS. Son dos tecnologías que tenemos que dominar o por lo menos conocer bien todas sus propiedades y posibilidades, ¿sí? Es algo que vamos a trabajar a diario con esto. Si por contrapartida nosotros nos terminamos decantando por una programación más de la arquitectura del servidor, del lado utilizando solamente JavaScript, bueno, quizás todo lo que se charla en este módulo no va a tener ninguna clase de sentido, no sentido, sino que no lo vamos a utilizar. No vamos a utilizar, si nosotros escribimos una API en backend o un programa en backend o alguna clase de desarrollo del lado del servidor, obviamente eso no se lo va a mostrar al usuario, solamente el usuario se va a conectar para de alguna manera obtener alguna data, ¿sí? de mi programa, así que en definitiva no va a tener ninguna parte visual eso, así que bueno, por lo tanto estas tecnologías no entrarían en aplicación. Sin embargo, como el curso se trata de diseño de páginas web o de sitios dinámicos, ¿sí? En el que el usuario interactúe con la página, bueno, viene a colación el tema de HTML y CSS. Bueno, habíamos arrancado desde del mismo principio, ¿no? Hablando de cómo se componía una etiqueta HTML, ¿sí? Algunas tenían etiqueta de cierre, de apertura y de cierre, otras no. Encontramos etiquetas que tenían metadatos, sobre todo en lo que eran dentro de las etiquetas head, dentro de lo que sería el HTML. Luego, las etiquetas que poseían contenido, que la mayoría las vamos a encontrar dentro del body, ¿sí? Aquellas que tenían contenido van a tener una etiqueta de apertura y otra de cierre. Bueno, cada etiqueta estaba compuesta en su mayoría por atributos, ¿sí? Atributos que le decían qué comportamiento debía tener esa etiqueta y diferentes maneras de identificarla, ¿sí? O de asignarle metadatos para luego poder cambiarlos o modificar esas etiquetas, esos elementos a través de las hojas de estilo en cascada o de CSS. Habíamos hablado de dos objetos muy importantes, en realidad un objeto y sus descendientes que nos pone a disposición los navegadores, ¿sí? Que es el BOM, el Browser Object Model, ¿sí? O el objeto window, ¿sí? Específicamente con todos sus hijos, ¿sí? Ahí íbamos a tener toda la información respecto de la ventana del navegador, todas las variables y todos los comportamientos que podíamos encadenar ahí. Uno de los hijos de todos estos que son súper interesantes, uno de los hijos o sobre el cual nos detenemos en este caso, es sobre el objeto document, ¿sí? Que da vida al DOM. El DOM, esta arquitectura de esta estructura así de árbol que contiene a todos los que son todos los elementos de una página, así, de un documento HTML. Bueno, y vimos cómo poder navegando ese DOM, ¿no es cierto? Cómo ir pudiendo acceder a cada uno de sus elementos y sus propiedades y comportamientos. Hablamos de qué eran las etiquetas hijas y qué eran las etiquetas padres. Podrían ser que nosotros las encontremos en inglés como children y como ancestor, ¿sí? Siendo ancestor la etiqueta padre y children o child en singular o children en plural, las etiquetas hijas, ¿sí?
habíamos hablado de que si bien es una estructura de árbol, cada uno de los elementos en DOM, ¿sí? Hola, hola, hola. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? No sé si es accidente o quiere hacer una pregunta. No se escuchó nada. Bueno, sigo cualquier cosa, me habla. Eh, Les decía, cada uno de los elementos corresponde a un nodo dentro de mi DOM, ¿sí? Bueno, nosotros íbamos a poder acceder a esos nodos, lo íbamos a poder acceder en tiempo de programación, íbamos a poder modificarlos, agregarlos, borrarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos los diferentes métodos que teníamos para seleccionar, ¿sí? Elementos dentro del DOM. ¿Sí? El primero de ellos, o el método más actual que yo le había mencionado, era Query Selector y Query Selector All. Fíjense que sí o sí tenemos que acceder a través de estos elementos, o sea, de estos métodos. Estos métodos están disponibles a partir del objeto document, ¿sí? Del DOM, ¿sí? Que hereda del objeto window, o que es hijo del objeto window. Bueno, este DOM o este objeto document me ponía a disposición algunos métodos. El primero de ellos que les traía a colación era Query Selector, que me iba a permitir buscar un elemento por cualquiera de sus posibles identificaciones de CSS, que podría ser a través de su nombre de clase, podría ser, perdón, a través de su nombre de elemento, a través de su nombre de clase o a través de su ID, ¿sí? Si es respecto del nombre del elemento, cuando escribimos en el query selector lo pasamos por parámetros, solo lo pasamos con comillas, y el nombre del elemento, ya sea un div, un h1, un párrafo que es p, un span, bueno, cualquier etiqueta que tenga contenido. En el caso de que sea una clase, recordemos que en la anotación, cuando yo me refiero a una clase, le debo anteponer un punto, así como prefijo debe tener un punto. Y en el caso de los ID, recordemos que las clases varios objetos pueden tener la misma clase, mientras que respecto al ID no. Cada ID debe ser único, todos los objetos a los que nosotros le asignemos una ID debería ser una ID única para cada objeto que le asignemos o que tengamos necesidad, y lo íbamos a referenciar anteponiendo el carácter, el numeral, el hash, como quieran decirle, como prefijo. Asimismo, eso nos iba a devolver un elemento único. En el caso que nosotros quisiéramos hacer una búsqueda más amplia o obtener un grupo de elementos, íbamos a poder utilizar exactamente los mismos parámetros, pero a través del método el Query Select All, Query Selector All. Que nos iba a devolver una lista de elementos o de nodos, ¿sí? Donde se correspondía cada uno de esos elementos que nosotros pasamos por parámetros. Luego hablamos del traveling, que era esta manera de nosotros de navegar entre los diferentes nodos del DOM, ¿sí? Hablamos que el traveling era una manera a la antigua de navegar nodo por nodo, ¿sí? Primero revisamos un nodo y luego podríamos acceder a la propiedad child o children, y eso nos iba a listar diferentes nodos, ¿sí? Diferentes elementos que tengan los objetos y, bueno, en definitiva, acceder a diferentes propiedades. Habíamos hecho la única diferencia que dentro de lo que era el DOM íbamos a tener dos tipos diferentes de traversing, que era, recordemos que esto del traversing hacía referencia a atravesar, ¿sí? Si hacíamos un poco una traducción, ¿no es cierto?, de traversing a castellano, es algo como atravesar, navegar, serían sinónimos de esto. Bueno, podíamos ir inspeccionando elemento a elemento con diferentes propiedades, ¿sí? Diferentes propiedades de los objetos.
Habíamos hablado de dos propiedades diferentes, ¿sí? De los children y los child nodes. Los children solamente me iban a listar los nodos hijos, ¿sí? Los elementos hijos, y los child nodes, además de los elementos hijos, me iba a, a listar aquellos nodos que tengan, o sea, las partes que tengan texto y la parte que tengan comentarios, ¿sí? Eh, Esa era la diferencia más grande que habíamos visto entre las diferentes posibilidades que tendríamos de hacer traversing y bueno, los diferentes objetos, los diferentes parámetros que no íbamos a poder encontrar. Luego revimos algunas de las diferencias que habíamos hablado entre inner text e inner HTML, que son dos propiedades de un nodo, ¿sí? Y bueno, qué sucedía cuando modificamos alguna de estas dos propiedades, ¿sí? Inner text no me iba a leer lo que eran no me iba a interpretar lo que era las etiquetas, ¿sí? Mientras que inner HTML sí lo iba a hacer. Eso es como la diferencia más grande. Luego habíamos hablado de algunos métodos que eran un poco más específicos, ¿sí? Que los anteriores, a la hora de buscar elementos o de seleccionar elementos en todo caso. Habíamos hablado del el getElementById, eso ya hace dos clases. GetElements ya siendo en plural, o sea, ya devolviendo un conjunto de cosas. Los tres últimos métodos, y getElementsByClassName, getElementsByName y getElementsByTagName. Bueno, esos tres métodos me iban a devolver un grupo un grupo de objetos, ¿sí? HTML, bueno, en definitiva, era la manera que nosotros teníamos de seleccionar elementos para luego poder llegar a modificarlos o no. Habíamos hablado de cómo crear elementos y de cómo insertarlos, ¿sí? Por ahí eso en esta parte ahora mucho no nos interesa. Nos interesa más que nada seleccionar elementos y modificarlos, ¿sí? Pero sin embargo lo habíamos hablado. Hablamos de la palabra reservada this, haciendo una aclaración respecto del concepto de la palabra y de cómo entraba en juego, cómo se podía utilizar, ¿sí? Que hacía referencia más que nada al contexto donde se ocurría o donde se convocaba esta palabra. Bueno, en definitiva, habíamos hablado del ejemplo en los constructores y demás. Bueno, sin embargo, no es muy utilizada en lo que es en la modificación de los HTML, CSS, pero la traigo a colación porque en algún momento la podemos llegar a utilizar, ¿sí? Como para pasar algún parámetro eh, respecto de alguna modificación que se pase de HTML a CSS o algún objeto que se quiera pasar. Habíamos hablado de cómo ir manipulando elementos, ¿sí? A través de las diferentes propiedades de los elementos o de los tags, ¿sí? Habíamos hablado de poder modificar un elemento accediendo a la propiedad HTML o de los objetos HTML style. Bueno, luego habíamos hablado referente también a los estilos de los objetos, la API ClassList, que me permitía un poco jugar, esto lo hablamos un poco más por arriba, pero no tiene mayor secreto. Esto me permitía jugar con el atributo class de los tags, de los elementos HTML, y modificar, saber si alguna clase existía, o si algún metadato existía dentro del atributo class, si existía un nombre específico, si estaba o no estaba. Habíamos visto la posibilidad del toggle, que era el toggle, que era el prendido y apagado, ¿sí? Que esto que por ejemplo, si para utilizar el ejemplo que yo le iba a mostrar un interruptor o en todo caso, por ahí el ejemplo más gráfico que a ustedes se les puede ocurrir de esto del tool es cuando tenemos una página web que nos dice a nosotros si queremos verla en el modo día o en el modo nocturno, así que básicamente lo que hace te cambia todo el fondo de la página a negro, ¿sí? En el modo nocturno que no te deja
colores muy claros, en orden de que si vos estás viendo de noche la página no te lastime tanto los ojos, ¿no? Que no te dé mucha iluminación. Bueno, ese sería, si quisiéramos en algún momento hacer un diseño, ¿no? Y tratar de implementar una solución así, bueno, podríamos ir propagando a través de la API ClassList este toggle. Habíamos hablado también de la posibilidad de modificar y de obtener, modificar o eliminar atributos, ¿sí?, de cada elemento HTML. Recordemos que cada tag HTML podía tener ciertas propiedades, ¿sí?, ciertos atributos, y bueno, a través de estos métodos nosotros podíamos en JavaScript modificar, eliminar, agregar alguno de esos atributos que, bueno, en realidad es muy importante porque podríamos modificar, como en este ejemplo donde se ve en la diapositiva, una URL, un link, se podría modificar a otro sitio, se podría agregar o quitar clases, se podría modificar su ID, en definitiva, se pueden hacer muchas operaciones sobre esto. Y bien, ya como para ir finalizando este módulo, ¿sí?, el módulo actual, lo que nos restaría charlar un poco es sobre los eventos, ¿sí?, los event listeners, y bueno, cómo acceder a estos eventos, sí, que es lo que en realidad va a hacer que se pueda interactuar con una página, así que el usuario haga algo y la página reaccione. Bueno, va a ser a través de la captura de estos eventos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el contenido, todo el contenido interactivo que nosotros tenemos en una página, o que está pensado en una página, va a responder a las acciones que el usuario realice en esa página, ¿sí? Supongamos que de esta manera nosotros podemos crear una aplicación web que el usuario suba información o modifique o lo que sea, o jugar un juego, digamos, cualquier cosa que eh, tenga una respuesta a una acción del usuario, ¿sí? Esta funcionalidad es posible, ¿sí? Esta noción de interactividad, de poder interactuar usuario y página web, es posible gracias a los eventos, ¿sí? Puede ser ingresar texto, puede ser hacer clic en un evento que se desencadena al ingresar cierto texto, ¿sí? A hacer clic en algún lado de la página, a pasar el mouse por arriba de una parte de la página, a hacer clic o doble clic, ¿sí? Hacer clic con el botón izquierdo, hacer clic con el botón derecho, que en realidad no deberíamos identificarlo como botón izquierdo y botón derecho, sino como botón primario y botón secundario, ya que hay personas que utilizan el mouse a la inversa. Bueno, todas estas cosas que yo le acabo de mencionar, ¿sí?, son eventos, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de 3 formas específicas de cómo acceder a estos eventos, ¿sí? La primera que vamos a ver, las 3 ya la hemos utilizado en lo que vamos del curso. No nos hemos detenido, pero ahora vamos a charlar un poquito más. La primera de ellas, sobre la cual vamos a hablar, es la posibilidad que tenemos de acceder a los eventos directamente a través de HTML. Y las dos restantes, ¿sí? La primera de ellas es directamente sobre HTML, las dos restantes van a ser exclusivamente en JavaScript, ¿sí? Bueno, no mucho más que eso. Vamos a pasar un poco ya a unos ejemplos, ¿sí? Ya creé una página web acá, una página muy chiquitita, así que tiene algunas cositas solamente, sí, tiene 3 botones, ¿sí? Y un ID contenedor que me va a mostrar cosas, ¿sí? Eh, no tiene mayor comportamiento, y tengo creado mi JavaScript ya para ir accediendo y poniendo código. Vamos a visualizar esta página.
De vuelta, esta página no tiene absolutamente nada. Nos queremos remontar solamente al comportamiento de esto. Vamos a ver consola. Y voy a poner la consola por debajo. Bien. Bien. En mi página HTML tengo creado 3 botones, ¿sí? Un botón que tiene un ID botón HTML, un botón que tiene un ID botón atributo y un botón que tiene un ID de botón listener. Y los 3 tienen exactamente el mismo texto, ¿sí? Veamos el primer evento o la primera captura de evento, ¿sí? Directamente accedo a la propiedad, al atributo o propiedad onClick de este elemento HTML, de este botón. Es decir, ya directamente puedo acceder al evento a través de HTML, ¿sí? Esa es la primera manera que tenemos de acceder, ¿sí? Lo único que tengo que hacer acá, yo acá declaro que cada vez que se haga clic en el botón, haz clic aquí, ¿sí? O haz clic, vamos a referenciarlo aquí en HTML, ¿sí? Cada vez que se haga el clic, que se dispare el evento onClick, ejecute esta función, ¿sí? Esta función se llama evento HTML, ya tengo relacionada mi hoja de mi script, mi script de JavaScript. Lo único que tengo que hacer es declarar y darle valor a esta función, ¿sí? Evento HTML. Bien, voy a crear la función a través de la palabrita reservada función. Función HTML, no recibe ningún parámetro. Bien, si nos fijamos, yo tengo acá, creé abajo de los contenidos de los 3 botones un div, que es solamente un div que tiene como título contenedor, que tiene como ID contenedor. No más que eso, lo voy a utilizar para ir añadiendo cada uno de los toques que yo realicé sobre un botón, ¿sí? Entonces, una vez que se ejecute, ¿sí? Que se dispare el evento, a mí me gustaría en primera instancia capturar el contenedor este que habíamos hablado. Contenedor. Accedo al DOM, document.getElementById, aquel elemento que se llama contenedor, ¿sí? Una vez que tengo ese elemento contenedor, lo que voy a hacer, voy a crear un pequeño elemento, un span, create, pero no, un span no, voy a crear un párrafo mejor. Document.createElement y voy a crear solamente un párrafo. Recuerden que el elemento párrafo en HTML, el tag párrafo es P, ¿sí? Es solamente una P. Bueno, eso va a hacer que cada línea que se escriba dentro de ese elemento sea después renderizada con un punto y aparte, ¿sí? Si yo creo dos elementos P diferentes, uno respecto del otro se va a visualizar como un párrafo aparte, ¿sí? Por eso es párrafo, o sea, tiene esa salvedad. Le voy a agregar un texto a párrafo. Qué lindo acá el tab9, como lo voy a desactivar ahora. Tab9 es un plugin de inteligencia de código de inteligencia artificial, que bueno, te va haciendo texto predictivo y demás. La verdad que están bastante interesantes. Pero por ahora lo voy a borrar. Lo voy a deshabilitar. Bien. Vamos a agregarla entonces. Hiciste clic desde HTML. Luego lo único que me faltaría, una vez que ya le asigné un texto, agregar
ese elemento párrafo, ¿sí? Al contenedor. Entonces, contenedor.append child. Eh, Recuerden la propiedad append child, me iba a agregar lo que yo le pase por parámetro como último hijo de contenedor, ¿sí? Si contenedor está vacío, me va a aparecer primero, pero si contenedores tendría varios elementos, bueno, lo que yo le pase como por append child me lo iba a agregar o lo iba a insertar en el DOM como el último hijo de ese objeto, ¿sí? Entonces contenedor, append child y le voy a pasar párrafo, ¿sí? Y bueno, ya con esta funcionalidad, cada vez que yo haga clic, me debería haber agregado un párrafo con este contenido, ¿sí? A ver si no hice evento HTML, on click. ¿Por qué no me lo agregó? Clase 14, clase 14. Eh, eh, eh. Estoy loco. Esperen un segundito que debo estar importando algo mal. Estoy anonadado. Esto debería funcionar perfectamente. Oh, ¿qué pasó acá? Bueno, vaya a saber qué pasó. No sé si habrá perdido referencia el live server o estaba mal referenciando el archivo, pero bueno, en un momento dejó de andar y ahora está. Bueno, no interesa, no importa. Bien, entonces, creo el elemento con párrafo, ¿sí? Una vez que está creado, cada vez que yo ejecuto la función, va a agregar ese elemento que recién se creó lo va a agregar al div que yo lo nombré como contenedor, ¿sí? Esto yo podría tener una variable global acá, que sea let cantidad, vamos a agregarlo acá, let cantidad es igual a 0 o es igual a 1, cantidad plus plus, hiciste clic en HTML, le voy agregando la cantidad de clic que voy haciendo. ¿Qué más? Bueno, no mucho más que esto, ¿sí? Bien, eso respecto de la primer
el primer elemento, ¿no es cierto?, con el cual nosotros podríamos capturar, ¿sí?, el elemento específico de HTML, ¿sí? Esto que tiene la manera en que nosotros especificamos a través de HTML es bastante lineal, es inclusive muy simple, ¿sí? Si nosotros vamos leyendo el HTML va a ser muy fácil identificar porque vamos a tener este paréntesis que no es muy común verlo dentro de HTML, también el atributo onClick, ¿sí?, va a resaltar a la vista. Así que bueno, en definitiva, eh, es bastante útil, ¿sí? Lo que sí nos limita en algún comportamiento. El principal comportamiento que nos va a limitar es que no vamos a poder asignar más de una función en un principio, ¿sí? Solo podemos pasar una sola función, que en este caso es evento HTML, ¿sí? La siguiente función que vamos, la siguiente manera que vamos a tener de acceder a un evento va a ser a través de la elección del documento, del elemento, ¿no? Obtener el elemento a través del DOM, ¿sí? Y luego de obtenerlo, acceder a la propiedad del DOM on click, ¿sí? O cualquiera de las propiedades de ese botón, ¿sí? O en este caso de este botón, ¿sí? Pues podría ser un evento que sea de pasar el mouse, un evento de apretar una tecla del teclado, bueno, en definitiva. En este momento vamos a capturar un evento de clic, ¿sí?, sobre el segundo botón, ¿sí?, que se llama botón atributo. Bien, vamos a acceder. Primero vamos a almacenarlo en una variable, botón atributo. Document, get element by ID, botón atributo. ¿Sí? Y luego vamos a acceder a una de las propiedades, ¿sí? Uno de los handlers, en realidad, más que propiedad, se le dice handler. Voy a escribir acá. Handler, aquel que maneja el evento, que no que lo captura, sino que lo maneja, porque el evento sucede y el handler se activa, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar entonces que me gustaría acceder a la propiedad onClick, o al handler onClick, ¿sí?, al evento onClick, cuando alguien hace clic en el botón. Y acá lo que tendría que hacer es, bueno, pasar un parámetro, una función, que lo que vamos a hacer es pasar una función anónima. Recordemos, una función anónima, yo me ahorraba de ponerle un nombre, me ahorraba de utilizar la palabra reservada función, etcétera, etcétera. Lo único que tenía que hacer es abrirla entre paréntesis, luego este simbolito de una flecha, por eso se llama función flecha, y luego el texto de la función, ¿sí? En este caso, yo lo que voy a hacer, voy a pasar por parámetro, vamos a pasar un texto por parámetro. Vamos a crear, vamos a sacar esta funcionalidad de acá. Esto no me interesa. Vamos a crear una función, crear elemento. Así me evito el copio y pegue. Voy a pasar un texto acá. Y voy a decir que todo lo que sea el contenedor, la detección del contenedor, la creación de un elemento, asignarle un texto al elemento, que esto lo vamos a cambiar por texto. Todo eso lo hacemos a través de una función. Acá lo único que vamos a hacer, vamos a llamar esa función, crear elemento, y lo voy a pasar por el parámetro click
desde HTML, clic desde evento HTML. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo, nada más que le voy a pasar, como en realidad este es un solo parámetro, no necesito encerrarlo entre llaves, le voy a pasar esa función, clic desde atributo de JavaScript, clic desde atributo. Bien, ahora todo debería funcionar normal. En mi primer botón se ejecuta esto y ahora en el segundo botón, si yo hago clic, se debería mostrar esto, ¿sí? Ahora no se muestra, ya les voy a decir por qué, ya lo habíamos hablado a esto. No se muestra, pero ya vamos a ver, ya les voy a mostrar por qué. Y el tercer método al cual vamos a acceder es un método específico, ¿sí? Que tengo a disposición, ¿sí? Para acceder a eventos y es a través de el método add-event-listener, que también lo hemos utilizado. Hasta acá lo que hicimos es bastante simple y se puede ver lo que, o se puede entender fácil porque ya lo hemos charlado o ya hemos usado la gran mayoría de estos métodos en clases anteriores. Lo único por ahí que estoy seguro que el acceso a eventos a través de HTML lo hemos visto. No recordaba bien si a través del acceso, si a través de los otros dos restantes métodos de JavaScript, el segundo que vamos a ver ahora, si lo habíamos hecho. ¿Sí? Lo importante saber es que vamos a acceder a esta funcionalidad, ya sea cualquiera de las maneras que nosotros tenemos de seleccionar un elemento, ¿sí? En este caso lo hacemos a través del ID único y de la propiedad getElementById. Luego acceder en el primer caso al evento onClick bueno, y asignarle una función anónima. Yo en este caso le puse una función anónima o una función anónima solamente que llamaba a un solo parámetro. Que dicho parámetro era otra función. Bueno, podríamos llamar una función por nombre, bueno, en definitiva, toda la funcionalidad que podríamos agregar ahí. También podríamos, acá yo accedí al evento onClick, pero tengo, si yo pongo, por ejemplo, on, para ver qué otros elementos tengo, siendo on la referencia que se puede utilizar acá para acceder a eventos, fíjense toda la cantidad de eventos que tengo, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Todos son elementos, la gran mayoría son respecto del mouse, ¿sí? De alguna clase de movimiento que puedo hacer el mouse, otras son de comportamiento, ¿sí? En definitiva, tengo muchos eventos a los cuales puedo acceder, ¿sí? Puedo personalizar en gran medida. Otros elementos que podría utilizar, podría ser on key up o en key down, siendo key up y key down cada vez que yo aprieto una tecla, pero no la suelto, ¿sí? Vamos a poner acá otros eventos comunes. On key up, on key down, on mouse over, bueno, en clic ya está, on double click, que sería en doble clic, ¿no es cierto? On focus, cada vez que yo tengo, fíjense que si yo, por ejemplo, toco acá, ¿sí? Este edit o este campo donde se puede poner la barra de dirección, ¿sí? Si no está seleccionado, no tiene ninguna clase de indicativo, ¿sí? Que yo puedo escribir ahí, pero si yo lo selecciono, ¿sí? O veo el punterito del mouse, bueno, eso quiere decir que ese componente tiene el foco. Bueno, ahí se activaría, ¿sí? Cada vez que el componente tenga el foco, el on focus, ¿sí? Si yo pongo el mouse arriba, ahí sería el on mouse over. Bueno, y así, por ejemplo, on mouse enter, cada vez que el mouse entra a un componente, si por ejemplo yo voy a seleccionar un botón y el mouse entra al botón, si está fuera el puntero y entra el puntero, se va a ejecutar este evento. On mouse leave, cada vez que el
el mouse se vaya a ese elemento, bueno, en definitiva, comportamientos específicos de cada elemento, ¿sí? O en este caso, de eventos que disparan, ¿sí? Estos elementos. Bien, le decía entonces, les hacía referencia que el segundo método de JavaScript y el último que íbamos a ver consistía, ¿sí? Primero en seleccionar un elemento y luego acceder al evento a través de la propiedad addEventListener, ¿sí? Que vendría a ser algo así como agregar un escuchador de eventos, ¿sí? Método addEventListener, ¿sí? En el cual yo iba a poder pasar por parámetros, ¿sí? El evento al cual yo quería acceder y que se iba a ejecutar una vez que se acceda a ese elemento. Veamos un ejemplo. Voy a capturar el tercer botón. Botón atributo. Clic en botón listener. Listener. Perfecto. Y este se llama botón listener. Primero voy a capturar el elemento con document getElement by ID. Le paso por parámetro el ID. Una vez que tengo el ID, voy a acceder directamente a la propiedad, ¿sí? Que como les dije era addEventListener y paso por parámetro el primer parámetro que va a recibir es el evento, ¿sí? El evento, pero sin on. Y luego la función que se va a ejecutar cuando se dispare el evento, ¿sí? Entonces, si yo quisiera acceder al onClick, debería ser addEventListener. Recordemos, accedemos sin el on, entonces sería click solamente, no onClick, sino clicks. Y luego la función. Que acá podría pasarle el nombre, el parámetro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, a mí me gustaría acceder a la función click y ya que está, voy a realizar exactamente la misma implementación que acá. Voy a pasar una función anónima y le voy a decir que se ejecute la función, crear elemento y le voy a poner click desde listener. Bien, ahora, hasta acá todo muy bonito, ¿sí? Sin embargo, yo les había mencionado que no se iban a ejecutar ninguna de estas dos funcionalidades, ¿sí? Eh, esto que sucede que no se acceden a las funciones es que, recuerden una vez más, mi script está insertado en el head, por lo tanto, como los los métodos están creados luego del script, no conoce de su existencia, ¿sí? Para este script, así como está, no existen los elementos botón atributo y botón listener, por lo tanto, no los puedo capturar. Lo que yo debería hacer, una de dos, o mover este script al final, antes de la etiqueta body, antes del cierre de la etiqueta body, o capturar alguna clase de evento que me permita a mí disparar, ¿sí? Estas funciones. Habíamos hablado que dentro de la clase window o dentro del BOM, del BOM, yo iba a tener dentro del objeto Windows y en el BOM iba a poder acceder al evento, a disparar el evento onLoad, que básicamente este evento se iba a disparar
solo se iba a disparar cada vez que la página termine de cargar todos sus elementos, es decir, en este caso, una vez que se dibuje todo el DOM, una vez que se renderice toda la página, bueno, ahí recién cuando finalice eso se iba a ejecutar o se iba a disparar este evento. Bueno, en mi caso sería, o en nuestro caso sería el evento ideal donde ubicar nuestras funciones, ya que una vez que esté todo dibujado, una vez que se termine de dibujar todo el body, bueno, ahí que se ejecute lo que le voy a poner dentro de la función, lo que será el cuerpo de la función. ¿Sí? Bueno, entonces lo mismo en el onload de Windows, le voy a pasar a una función anónima y dentro de esta función voy a poner ahora sí la captura de los elementos. ¿Sí? Ahora, cuando yo busque getElementById, como esto se ejecuta a posteriori de que se creó la página, ya lo va a encontrar y ya me va a poder ejecutar esta función con el texto que le pasé y crear el elemento. ¿Sí? Veamos si es así como yo digo. Se van creando todos los elementos sin problema. Vamos a agregarle un poquito de color a esto que está bastante monótono. Eh, eh, eh. Vamos a ver. Vamos a hacer que cada párrafo nuevo que se creó tenga que esté alineado al centro, que tenga un margen respecto de todos sus bordes de 20 píxeles, un padding interno lo mismo, de 20 píxeles. Vamos a poner alguna fuente que sea por defecto. Vamos a ponerle esta Lego. Vamos a agregar un border radius de, qué sé yo, de 5%. Y vamos a agregarle un background color. Cadete blue. Ni tronco de bolilla medio. De seguro le estoy errando la importación. Espérenme un segundo. Bien, no mucho más que eso. Y vamos a cambiarle el ancho también a 80% de la pantalla. Bien, entonces
tenemos diferentes botoncitos creados ahí. Supongamos que queremos cambiar el fondo. Esta es una funcionalidad que no tiene mucho sentido, pero vamos a agregarla. Función, vamos a ponerle fondo aleatorio. Que reciba o se le pase un elemento y le vamos a cambiar el fondo. Lo que podemos hacer para cambiar el fondo, vamos a agregar una variable constante, ¿sí? De color rojo, ¿no es cierto? Vamos a modificar el estilo de un elemento, ¿sí? Del elemento que pasemos como parámetro, vamos a modificar el estilo y dentro del estilo la propiedad background. Y le vamos a pasar un color en RGB, ¿sí? Recuerden que RGB, no lo habíamos visto en este curso, bueno, pero RGB hace alusión a red, green y blue y recibe un valor entre 0 y 255 referente al color, ¿no es cierto? Vamos a pasar entonces un color que tenga tanto de rojo, que tenga tanto de azul, de verde digo, y que tenga tanto de azul, de blue, pero que estoy atravesado, che. Y vamos a crear valores aleatorios para cada una de esas propiedades, ¿sí? Vamos a hacer que sea un random. Esto me debería dar un valor aleatorio numérico. Acá esto de copiar y pegar, se podría hacer solamente una función de esto. En orden, habíamos hablado de que si repito texto y lo copio y lo pego, tendría que realizar una función. Bueno, debería extraer acá esto. Vamos a hacerlo ya que estamos. Eh, eh, eh. Bien, recibo tres números aleatorios y un número aleatorio para red, para green y para blue, RGB, y paso ese valor como fondo del elemento, ¿sí? Entonces lo que haría acá, antes de append child, antes de insertar el fondo, le vamos a agregar a ese elemento
y le paso el elemento, que en este caso es párrafo. Está bien, es párrafo. ¿Sí? Sí, es párrafo. Bien. Bueno, en definitiva, podríamos realizar varias modificaciones y jugar y ir agregando diferentes estilos y ir modificando, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien este último método, el evento global, este onload, sí que está puesto a disposición a través de Windows. Si bien nosotros lo vamos a poder acceder de diferentes maneras, eh, tiene comportamientos similares tanto en Windows como en Document, pero tiene algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Esas diferencias vienen respecto del navegador que estemos utilizando en ese momento, ¿sí? Bueno, de vuelta el evento este onload se va a disparar siempre que finalice el proceso de carga del documento, ¿sí? Cuando haya finalizado el renderizado del DOM. Así que una vez que esté disparado ese evento, vamos a poder acceder y hacer cualquier modificación que nosotros queramos sobre el árbol sobre este objeto documento, ¿sí? Otra manera que nosotros vamos a poder acceder a esto que yo les mencionaba, o que podía accederlo de manera similar, ¿sí? O similar, que utilizando el onload, lo voy a poder acceder también a través de el DOM, ¿sí? A través de una propiedad específica y especial que hace referencia a cuando se termina de dibujar el DOM, ¿sí? Entonces, voy a acceder al DOM, document, el objeto document, voy a agregar un event listener y el elemento especial o el handler especial que yo voy a tener que agregar, ¿sí? Otra manera de acceder o disparar, acceder al disparo del evento de finalización de carga del DOM y el evento especial que voy a tener que capturar es DOM content loaded, ¿sí? Y ahí voy a tener que, al igual manera que el anterior, pasar por parámetro alguna clase de función, ¿sí? En este caso lo que podemos hacer, vamos a pasar solamente un alert. Cargó, ¿sí? Lo guardé. Antes de que, una vez que está terminado de finalizar la carga del documento, fíjense, se detuvo el tiempo de ejecución, ¿sí? Ya lo último que queda es el último momento estático en que se muestra el documento, por eso es que todavía simula que está cargando, pero ya finalizó toda la carga, está todo dibujado, ¿sí? Lo veo de hecho en la parte de atrás, ¿sí? Que está todo, veo todos los elementos, ¿sí? Veo el H1 creo que era, veo los botones, etcétera, 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 ¿sí? Esta es una manera diferente de acceder. Vamos a cambiarlo por un console log mejor. Bien. Respecto de esto de los eventos, muchos de los eventos que nosotros vamos a querer buscar o los que vamos a querer utilizar, ¿sí? Los más comunes son aquellos handlers respecto del mouse, ¿sí? O por ahí que detectan comportamiento del mouse, ya sea movimientos sobre un objeto, movimientos dentro de un objeto, capturar el momento en que el mouse sale de un objeto, etcétera, 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 ¿sí?
bueno, acá vienen en el poquitito en el Excel, en esta grilla que tienen a disposición, en la diapositiva, ¿sí? Los diferentes o por ahí los elementos más significativos, ¿sí? Respecto del mouse, los handlers, ¿no es cierto? El doble clic, acá se le sacaron a doble, se le sacaron todas las letras, ¿sí? Todas las vocales. Entonces, en vez de decir doble, dice DBL click, on DBL click, cuando se realiza el doble clic, on mouse down on mouse down, o sea, sin on, es cuando se hace el clic, ¿sí? Cuando se aprieta el botón primario, pero no se suelta, es decir, piensa nosotros cuando hacemos clic con el botón del mouse, apretamos hasta el fondo y luego soltamos el dedo. Bueno, el on mouse down se ejecutaría solamente cuando ocurre la primera parte, es decir, cuando apretamos hasta el fondo, ¿sí? On mouse up es cuando se finaliza el clic o cuando se suelta, ¿sí? Cuando se levanta el dedo, ¿sí? Es la segunda parte del clic. El evento on mouse enter, que vendría a ser cuando se mueve el puntero dentro de un elemento. On mouse leave, cuando se mueve el puntero fuera del elemento y de todos los hijos. On mouse move, cuando se pasa el puntero sobre un elemento, ¿sí? ¿Qué hay de diferencia entre on mouse move y on mouse over? Bueno, ya se lo voy a mostrar. On mouse move y on mouse over. Eh, on mouse out, cuando se mueve el puntero dentro de un elemento hijo, ¿sí? Yo estoy, es este ejemplo, ¿no es cierto? Cuando estoy en el parent, cuando yo hago un mouse out, es cuando paso de un elemento padre a un elemento hijo, ¿sí? Y el on mouse over es cuando se mueve el puntero sobre un elemento, ¿sí? Cualquier parte de él. Y bueno, yo tengo preparado ya, esto la manera más simple de verlo es a través de ejemplos. Voy a tener que agregar acá, agregar una caja. Esta caja me gustaría que tenga un alto y un ancho, pero un alto y un ancho de 200 píxeles. Eh, que tenga un color. ¿Qué más? Eh, 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 Vamos a darle una separación. Vamos a darle 30 píxeles para separarlo un poquito más. Vamos a alinearla al medio. No mucho más que eso. Y ya que estamos, vamos a ver eventos útiles respecto del mouse. Vamos a capturar con caja y vamos a capturarla. Document.
punto getElement by ID, capturamos caja y bueno, cada vez que on mouse over mejor vamos a hacer una función así pasamos por consola. Bien, cada vez que se active el on mouse over de caja, que me cambie el background de caja a medium purple. A ver cómo se escribe medium purple. Medium purple, así. Medium purple. Bien. Grabo y que me saque por consola este evento. A ver que no me lo capturó. Div de caja. Document getElement by ID caja. On mouse over está bien. Porque no existe todavía. Vamos a aprovechar este onload. Vamos a intentar esto. Y listo. Anteriormente no me lo había ejecutado al evento, no me había detectado el evento porque yo llamaba o quería capturar el elemento y todavía no estaba dibujado, ¿sí? Entonces, ya que estoy, que habíamos charlado sobre ese elemento, capturé, ¿sí? El disparo del DOM content load a través del DOM y bueno, ahí ejecuté mi o llamé al evento en todo caso, ¿sí? ¿Cuándo se va a ejecutar? El on mouse over cada vez que el mouse se mueva sobre el elemento en el que está declarado, ¿sí? Fíjense, cada vez que yo paso el mouse por arriba, es decir, que el mouse entra, se activa el evento, ¿sí? Ahí tiene un contador. Bien, no tiene mayor secreto, ¿sí? Vamos a copiar, ya que está la llamada. Y vamos a llamar un elemento diferente. Vamos a llamar el on mouse down. Recuerden, el on mouse down era cuando yo hacía la primer parte del clic, ¿sí? Yo me ubico acá sobre el elemento, ahora voy a hacer clic y se va a ejecutar cuando yo aprieto, ¿sí? Ahí estoy teniendo apretado, suelto, no pasa nada, ¿sí? Sigue estando el evento on mouse down. Y voy haciendo clic, voy haciendo muchos clics. Fíjense cómo cada vez se va activando ese evento, ¿sí? 7, 8, etcétera, 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 ¿sí? Bien. Vamos por contrapartida al otro evento que se puede desencadenar al apretar el mouse, que es on mouse up, que vendría a ser cuando suelto el clic. A ver qué color le podría dar a esto. Algún otro azul.
Blue Violet. Bien, entro, se ejecutó mouse over, hago clic, estoy en el mouse down, todavía no solté, suelto y ahí se ejecutó on mouse down. On mouse up, digo. Entro, hago clic, suelto clic, hago clic, suelto clic, hago clic, suelto clic. Yo un solo clic se ejecuta un evento atrás del otro, ¿sí? Muy rápido sucede, ¿sí? Pero se alcanza a apreciar el cambio de color, ¿sí? Del fondo, apenitas, ¿sí? Otro evento que puedo acceder puede ser el doble clic que les había mencionado antes. Vamos a copiar exactamente la misma estructura. On, doble clic. A ver qué color le podemos poner a esto. Bastante feo ese, ¿eh? Bastante feo también, pero bueno, vamos a utilizarlo ese. Bien, entonces ahora cuando yo haga clic se van a ejecutar, cuando yo haga doble clic se van a ejecutar cinco eventos, ¿sí? Dos correspondientes a los dos, a las dos bajadas o a las dos presiones, dos relacionados a las dos subidas y uno relacionado al doble clic, ¿sí? Doble clic, entonces tengo uno, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Dos on mouse down, dos on mouse up, o sea, cuando se concretó el clic, y por último el evento doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, y así sucesivamente. Eh, y les quería mostrar, ya que está, bueno, les voy a aprovechar a mostrar las dos últimas, dos otras propiedades, ¿sí? On mouse out, que vendría a ser cuando el mouse sale del elemento. On mouse out. Vamos a ponerle ese. Y otro más que me interesaba que vean. Un mouse move. On mouse move. Y este que directamente, a ver qué color le podemos dar. Un rojo. Vamos a poner el rojo derecho. Pero a este le voy a sacar el color porque si no me va a cambiar rojo siempre. Fíjense la diferencia entre on mouse over se va a activar cada vez que el mouse se ingrese al cuadrado, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver qué pasa con el mouse over. Cada vez que yo mueva, fíjense el contador, apenitas el puntero dentro del mouse, fíjense, se va a activar o se va a disparar el evento, ¿sí? Entonces, cada vez que se detecte un pequeño movimiento dentro, ¿sí? Se dispara el evento. Fíjense, apenas estoy moviendo un poquitito, fíjense cómo va corriendo el contador del evento, ¿sí? ¿Sí? Bien, voy a dejar comentado a esto.
Y vamos a ver los dos que le había mencionado. Entro, fíjense, entro al elemento, se ejecuta un mouse over, salgo del, fíjense, por más que lo mueva, no se sigue disparando ese evento, muevo el mouse dentro del elemento y no se dispara el evento nuevamente, pero cuando salgo, ahí sí se dispara un mouse out, ¿sí? Y ahí puedo cambiar el color de algo. Esto es muy útil, por ejemplo, si yo quisiera hacer un hover sobre un elemento, pero a través de JavaScript. Esto es una propiedad que es nativa de las hojas de estilo en cascada de CSS, pero bueno, podría accederlo a través de estos eventos y hacer otra clase de implementación o con alguna otra clase de, de funcionalidad, ¿sí? De capturar esa funcionalidad de manera programática. Eh, bueno, esa diferencia la más importante. Lo volvemos a mostrar, comento y descomento, entro y cada vez que muevo internamente se dispara el evento. Fíjense la cantidad de disparo que tiene, ¿sí? Otra cosa interesante que puedo capturar de esto, tengo el on mouse move, a ver si lo puedo acceder al evento, espérenme un segundo, a ver si me figura. No, no la tengo disponible. Sí, la tengo disponible. Bien, fíjense, yo acá estoy accediendo a la variable evento, sí que la variable evento se desencadena cada vez que se ejecuta que se dispara un evento, se crea la variable evento de ese evento con información específica del evento, ¿sí? En este caso, esta variable, fíjense, ahí se está describiendo muchas veces la variable, si yo accedo a uno de esos estadios, tengo todas estas propiedades, ¿sí? Fíjense. Una de las propiedades que me va a interesar a mí de sobremanera va a ser esta client X y client Y. ¿Qué es esto? Son las coordenadas en 2 dimensiones de dónde se encuentra, ¿sí? El puntero de mouse dentro de ese elemento, ¿sí? Ubico el mouse un poquito sobre arriba, ¿sí? Fíjense que las coordenadas deberían ser lo más menores posible, ¿sí? Lo que pasa es que son tantos números que... A ver, espérame un segundito, porque me parece que es offset. A ver, vamos a checar la documentación. Eh, event, variable, JavaScript. A ver las propiedades. A ver las propiedades. Bueno, se las debo. Ahí está, el evento objeto. A ver, yo les había dicho que podría ser client X y client Y. A ver qué son esas variables. Ah, ni me figuran en el evento este. Set puede ser. Esperemos un segundito que me quiero desasnar algo. Ok.
Se las debo. Me parece que la propiedad a la cual debemos acceder es esta, de evento, ¿sí? Esta que yo les menciono para saber las coordenadas de este evento es a través de client X, client Y. Lo que pasa es que como creo que esto va a ser deprecado en realidad. eh, bueno, no sé qué tanta utilidad nos va a tener, pero bueno, en definitiva se los quería mostrar que vamos a poder acceder, ¿sí? A cierta información en todo caso que tiene disponible eh, el evento una vez que se activa. Bueno, en definitiva. ¿Qué más? Nada más. Respecto de esto, quizás la propiedad que más o el funcionamiento, en todo caso, más que propiedad que nos interesaría, sí que yo se lo quería explicar de manera aparte, es la funcionalidad de drag and drop, ¿sí? Si ustedes recuerdan o han visto de alguna manera, el drag and drop es el arrastrar y soltar. Es muy útil, por ejemplo, cuando se utilizan sistemas nativos de Windows y de Linux, bueno, en definitiva, en Android, en cualquier sistema, nosotros tenemos la oportunidad de seleccionar un elemento, mantener apretado, arrastrarlo y soltarlo en otro lado, ¿sí? Esta es una utilidad muy reconocida, es muy intuitiva y que está presente en la mayoría de los sistemas, ¿sí? Por lo cual, el día de mañana, cuando nosotros añadamos funciones a nuestra página, si nuestra página tiene la posibilidad de que hay que ordenar elementos o de que hay que mover elementos, o por ejemplo, pensemos, tengo un carrito y quiero seleccionar un elemento y arrastro el elemento al carrito, ¿sí? Todas esas funcionalidades simples son muy apreciadas, ¿sí? Por lo tanto, la funcionalidad de drag and drop es una funcionalidad que a nosotros nos va a interesar mucho, ¿sí? Hay dos maneras en que nosotros, y esto es lo que yo les quería mostrar, hay dos maneras en que nosotros vamos a poder hacer esa o realizar esa función. Por ahora, dos caminos que podríamos llevar a cabo, ¿sí? Fíjense, yo ya tengo creada una página que se llama Drag and Drop, ¿sí? Lo que les voy a crear acá son 5 dips solamente para mostrar la funcionalidad, ¿sí? Permítanme crear un segundito, un div de class contenedor, dos div. Voy a arrastrar de un contenedor a otro contenedor, ¿sí? Eh, Dentro del primer contenedor voy a ubicar varios elementos. Vamos a ubicar tres cajitas, tres div, que tengan como clase caja. Y este que tenga un ID que se llame caja 1, caja 2 y caja 3, ¿sí? Vamos a modificar tres cajas y no mucho más que eso. Si yo quisiera realizar una funcionalidad con con estas div, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo un contenedor grande, vamos a agregarles estilo, así esto se ve más claro. Vamos a crear la clase contenedor. Le voy a decir que tenga un mínimo de alto de 300 píxeles. Les voy a enseñar un background color. Así vemos un aquamarine. ¿Qué más? Que la pueda ordenar, que tenga display flex, que tenga una alineación de los elementos al centro respecto de la verticalidad y lo mismo respecto de la horizontalidad y que se separe. Justify content, space around. Vamos a ver esta página, drag and drop. Y ahí tengo mis dos clases contenedor. Voy a separarlas un poquito. Margin top 10 píxeles. Bien. Eh, Luego tengo las cajas, ¿sí? Una caja, la clase caja.
que tenga un ancho de 50 píxeles, vamos a ponerle 100 píxeles, 200 píxeles. Lo mismo con el alto. Y vamos a asignarle un color a caja. Y que caja 1 tenga un background. Ese. Ese. Es caja 2, caja 3. Bien. Si yo quisiera, ¿no es cierto?, realizar una funcionalidad de drag and drop, debería hacer clic sobre la caja y arrastrarla, ¿sí? Hasta el elemento, en este caso el contenedor que está abajo. Pienso en un archivo, yo quisiera mover el archivo desde el primer contenedor al segundo contenedor, lo seleccionaría y lo soltaría acá, ¿sí? Vamos a cambiar, vamos a cambiar el pointer, el cursor, perdón, cursor. Eh, ¿Cuál es la manito? No, si quiero, vamos a cambiar por una manito. Vamos a pointer. Bueno, si yo hago clic y arrastro, ya veo cuando yo arrastro que ya me cambia automáticamente, en mi caso, el sistema hacia el otro tipo de puntero, ¿sí? Y lo soltaría acá, en este segundo contenedor. Si yo quisiera implementar esto con funcionalidad solamente de JavaScript, yo tendría que utilizar un script básicamente como este, ¿sí? No son tantas líneas, si yo me pongo a fijar serán 60 líneas, ¿sí? No es mucho. Sin embargo, hay bastantes declaraciones, tengo que acceder a diferentes eventos, a esta variable global que yo les comentaba que es evento. Bueno, en definitiva, una funcionalidad importante que tiene bastante código. Eso si yo lo quisiera hacer solamente a través de JavaScript. Yo tengo la alternativa, si yo quiero, de directamente solo poder hacerlo a través de eventos que me pone, o de funcionalidades que me pone a disposición HTML. En una de las últimas revisiones de HTML, de la web, del estándar de HTML, se pone a disposición ciertos modificadores que me permitan a mí realizar funcionalidades de drag and drop, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera, podría decir que todos estos elementos, tanto caja 1 como caja 2 como caja 3, son draggable. ¿Qué significa esto? Que esta propiedad esté en true, draggable, que se pueden arrastrar, ¿sí? Y acá tengo, por ejemplo, la documentación, ¿sí? Ya respecto del sitio de MDN, tengo toda una documentación respecto de, bueno, acá ya me la paso en castellano, de arrastrar y soltar, ¿sí? De toda la funcionalidad que yo tengo respecto de drag and drop, ¿sí? Y los diferentes eventos a los cuales a los diferentes propiedades a las cuales puedo acceder, ¿sí?
de las que a mí me interesa, o en todo caso de las que vamos a terminar usando, ¿sí? La primera es Draggable, vamos a buscar. Bueno, justo no está en esta documentación, a ver si está la de inglés. Bueno, fíjense la diferencia, ¿no es cierto? Una de las propiedades más entre las dos documentaciones, ¿no es cierto? Una de las propiedades más importantes, que es Draggable, que indica que si un objeto puede o no puede ser sujeto a drag and drop, o sea que se pueda arrastrar, fíjense la diferencia de esto. Yo ahora saco esta propiedad, intento hacer drag and drop, el objeto está ahí clavadito, ¿sí? Esta caja. En cambio, si yo le asigno la propiedad draggable a true, ahora yo a esto lo puedo modificar. Se clona, fíjense, se clona el elemento, me voy con una copia y lo puedo arrastrar para donde yo quiera, ¿sí? A cualquiera de los elementos de esto. Fíjense, si yo quisiera hacer lo mismo con los contenedores, no los puedo mover. A esto sí lo puedo mover sin problema, ¿sí? Esa propiedad que es tan importante, debería ser la primera propiedad que modifico, que debería asignarla a valor true, no figura en la documentación en castellano, ¿sí? Fíjense qué nota tan importante esa. Bien, a través de esta propiedad yo le voy a asignar un valor, en este caso true, voy a decir que entonces estos elementos sí pueden ser arrastrados, ¿sí? El segundo elemento, el segundo evento que me va a interesar que se acceda es acá lo tenemos, onDrag. Bueno, acá me figura sin el on, no importa, es lo mismo. ¿Qué pasa cuando el onDrag sería qué pasa cuando el elemento se arrastra, ¿sí? OnDrag. Voy a llamar una función que la voy a agregar ahora en mi documento, en mi script, que se lo voy a llamar arrastre. Y le voy a pasar como referencia recuerden que habíamos hablado de la palabra reservada dis. Si yo le paso el dis a una función, le estoy pasando este elemento, este nodo, ¿sí? Con todas sus propiedades y todos sus elementos, ¿sí? Esto lo habíamos charlado ya, ¿sí? Si yo lo veo ahora a esto, vamos a crear la función y vamos a sacar el valor por consola. Arrastre. Función arrastre. Recibe el elemento HTML, ¿sí? Y vamos a sacar por consola ese elemento. Así lo vemos. Me va a devolver básicamente el nodo, ¿sí? Ahí yo estoy haciendo el drag, fíjense, y ahí me está pasando el elemento, ¿sí? Bueno, que es el div, ¿sí? En este caso es el caja 1, ¿sí? Si yo hago el arrastre, caja 2, si hago el arrastre, caja 3, etcétera. Bueno, ese es el primer evento que me gustaría capturar, ya lo vamos a modificar. Y el segundo evento que me gustaría acceder o que me gustaría modificar, uno es cuando agarro, el otro sería cuando suelto, ¿sí? Entonces, en el contenedor número 2, voy a acceder o voy a querer utilizar el evento onDragOver o acá o solamente dragOver. Dice, a dragged item is being dragged over a valid drop target.
every few hundred milliseconds. O sea, eso es cada vez que me detecta, ¿no es cierto? Cada vez que me toma, el elemento sobre, ¿sí? On drag over. Recuerden, tengo que agregarle el on como prefijo. Y voy a agregarle un drop item. Vamos a poner depositar. Y vamos a pasarle como referencia el elemento. Y lo mismo voy a hacer en la última propiedad que me gustaría acceder, que sería el onDrop, que es cuando suelto el elemento. Drop, an item is dropped on a valid drop target. Drop y lo mismo, depositar. This. Como esto se va a ejecutar en el segundo contenedor, también puede pasar que una vez que suelte del primer contenedor al segundo, quiera realizar el movimiento inverso, ¿sí? Por lo tanto, voy a duplicar esos eventos en el contenedor original. Y si todo va bien, ya podría realizar mi funcionalidad. Me faltó realizar el código, ¿sí? Acá yo les había mostrado en consola qué es lo que recibo. Yo tengo la función arrastre, recibo el elemento. Lo único que quiero realizar, ¿sí? O pasar, es que aquello que yo pasé como, y lo voy a grabar, el elemento, me lo almacene para después pasárselo al otro elemento. Elemento HTML, y después se lo voy a pasar en el soltar, ¿cómo lo habíamos puesto? Depositar. ¿Qué voy a depositar? Y justamente el elemento. Ya tengo capturado el elemento, ¿sí? Lo capturé. O sea, en realidad no lo tengo capturado, sino que lo pasé como parámetro, ¿sí? Acá lo asigno, ¿sí? A la variable, elemento HTML. Append child. El elemento. Acá lo tengo arrastrado. Lo toco. Ya tengo, fíjense, acá qué pasa cuando el elemento entra en el segundo contenedor. No lo solté todavía, pero lo crea, ¿sí? Crea como una imagen, crea como una copia, ¿sí? Pero como no lo solté sobre, no lo terminó de depositar, ¿sí? Es esta sentencia que yo pongo acá. ¿Sí? Se ejecuta el onDragOver, que es esta propiedad que yo lo arrastro sobre el elemento, ¿sí? Entonces me asigna el depositar, ¿sí? Como no lo solté, todavía no pasa por parámetro el objeto, ¿sí? Entonces cuando vuelvo para atrás, nunca lo termina de dibujar. Acá, una vez que yo lo toco y lo suelto, ya se dibuja. Puedo hacer esta operación para arriba y para abajo. Yo les quería mostrar una manera más simple, ¿sí? De implementar un drag and drop, ¿sí? Hay más complicadas, ¿sí? Hay que remitirse, bueno, a la documentación y ver qué elementos tengo disponibles, ¿sí? No mucho más que eso, chicos. No tiene mayor complejidad que esa. Bueno, por esta clase y este módulo es todo. Ya a partir de hoy, a mí me están faltando
hay 2 trabajos de los entregados que yo pedí que se le realicen unas correcciones. Cuando estén listas esas correcciones, que creo que le di fecha límite entre estos días, ya subo la parte 2 del trabajo práctico. O la segunda etapa, que básicamente va a ser añadirle funcionalidad gráfica e interactiva a un poco el proyecto anterior o el proyecto que entregaron la primera parte, ¿sí? Esto del juego de cartas. Bueno, ir añadiéndole ahora un poco de funcionalidad o de dinamismo, ¿sí? Cuando se dé esto, que se dé lo que es las consignas, quiero que interpreten y que vean que a mí no me interesa que el juego se vea lindo, ¿sí? Sino que me interesa que sea, que tenga dinamismo, ¿sí? Y que que sea interactivo para el usuario. No me interesa que sean las cartas hermosas, un paño verde, que se vea un repartido de cartas, que tenga mucho movimiento. Eso pasa a segundo plano, el aspecto gráfico, ¿sí? Yo no les pido que tengan un dominio de HTML y de CSS porque no es el espíritu del curso. Pero sí me interesa que estén implementados, eso también va a estar por consigna, y de manera correcta lo que son la funcionalidad respecto del usuario. Así que el usuario pueda seleccionar una carta, que pueda realizar, bueno, no les quiero adelantar más del trabajo práctico. Pero en definitiva que bueno, la interacción del usuario tenga una respuesta de parte de la página. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o una consulta, me quedo unos minutitos más en línea. Si no, les deseo un muy, muy buen fin de semana.